haberla tenido. Salió del cuarto de la linterna y bajó al segundo nivel. La lluvia seguía golpeando, pero las figuras en el acantilado ya no estaban. O eso pensó. Hasta que las escuchó. Golpes. En la puerta. Otra vez. Toc. 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 No con fuerza. No con urgencia. Con paciencia. Como si supieran que tarde o temprano, la luz fallaría. Elías se acercó al diario y lo hojeó de nuevo. Las últimas páginas estaban en blanco. Pero en la contraportada, había una frase garabateada con tinta negra, como escrita a toda prisa. Si estás leyendo esto, ya eres parte del faro. La luz es tu carga. La muerte, tu herencia. Y entonces, en el margen inferior, algo comenzó a escribirse solo, como si una mano invisible tomara forma sobre el papel. Las palabras eran claras. Elías. Quédate con nosotros. Capítulo 6. Presencias. La lluvia no cesó en toda la noche. Ni el murmullo constante de las voces en la niebla. Elías no logró dormir. Se quedó sentado en el suelo, la espalda contra la pared, el diario entre las piernas como si fuese un escudo. La lámpara del faro seguía encendida, girando, cortando la oscuridad cada 30 segundos. Cada giro traía consigo un destello de seguridad, pero también una confirmación de que algo afuera esperaba. Al amanecer, o lo que parecía serlo, porque la niebla no dejaba distinguir el cielo del mar, Elías subió al nivel superior para revisar la batería de la lámpara. Todavía funcionaba, aunque no sabía por cuánto tiempo. Mientras revisaba el mecanismo, volvió a sentirlo. Una mirada. Se giró bruscamente. Nada. Pero el frío era real. Y la sensación de que alguien respiraba muy cerca de su cuello también. Bajó lentamente. Pasó por el dormitorio sin detenerse. Algo había cambiado en ese nivel. El retrato antiguo de Abraham, el que colgaba torcido en la pared, ya no estaba. El clavo seguía ahí. La marca rectangular más clara en la pintura vieja seguía ahí. Pero el marco había desaparecido. Se detuvo un segundo, la linterna temblando en su mano. Entonces lo vio. El retrato estaba ahora en el comedor, sobre la mesa. No lo había movido. Nadie más podía haberlo hecho. La expresión de Abraham en la imagen parecía diferente. Su rostro era el mismo, pero sus ojos lo estaban mirando. Más tarde, mientras inspeccionaba la base del faro, descubrió una escotilla oxidada bajo una alfombra podrida. La abrió con dificultad. Crujió como si nadie la hubiese tocado en décadas. Un pasadizo descendía hacia la piedra, oscuro como un pozo. Elías bajó con la linterna en mano. La humedad lo envolvió de inmediato. Las paredes estaban cubiertas de líquenes y marcas que no eran naturales. Símbolos circulares, espirales, letras extrañas, grabadas a mano. Grabadas con desesperación. Al fondo, encontró una pequeña habitación subterránea. Tenía una mesa de piedra, velas derretidas, y lo más inquietante, un espejo vertical, cubierto por una tela negra. Se acercó, con la respiración entrecortada, y retiró la tela. Su reflejo no lo devolvió de inmediato. Durante un par de segundos, el espejo mostró la habitación sin él. Y luego, lentamente, una figura apareció en el cristal. Su misma silueta, pero con ojos completamente blancos. Y una sonrisa en los labios. Elías gritó, tiró la tela y salió corriendo de la sala. Subió los escalones, con el corazón enloquecido. Pero al llegar al primer nivel, el diario había cambiado de lugar otra vez. Ya no estaba sobre la mesa. Ahora estaba abierto en el suelo, junto a la chimenea apagada. Y escrito en la página con tinta azul, recién fresca, estaba una sola frase: mírate. Ya no eres el mismo. Elías tocó su rostro. Estaba pálido, más delgado. Corrió al baño del segundo nivel y encendió el pequeño espejo de bolsillo que llevaba. Sus ojos habían cambiado. El azul claro de siempre ahora era más turbio, más profundo. Como si las pupilas se hubieran dilatado permanentemente. Como si el mar se estuviera metiendo dentro de él. Cayó de rodillas. Jadeando. ¿Qué me estás haciendo?, murmuró. ¿Qué eres? El faro crujió como si respondiera. Desde el techo, gotas de agua comenzaron a caer otra vez, saladas, sucias. No era lluvia. Era como si el mar sudara desde las paredes. Esa noche, Elías volvió a tener un sueño. No como los anteriores. Este era más claro. Más real. Estaba en la cima del faro, con la lámpara apagada. La puerta estaba abierta. Afuera, el mar brillaba bajo una luna negra. Y desde las profundidades, surgía algo. No tenía forma definida. Solo tentáculos de niebla, brazos de sombra, y un ojo gigantesco que no dejaba de mirarlo. Una voz le habló, sin boca, sin lengua.
Eres el siguiente. Abraham ya no sirve. El faro necesita un nuevo corazón. Y Elías despertó, con agua en la boca. Agua salada. Se incorporó, escupiendo, tosiendo. Su cama estaba empapada. Su cuerpo, cubierto de algas negras. Su ropa, mojada como si hubiera estado nadando. Y en su antebrazo, tenía una nueva marca. Una espiral, idéntica a la de los grabados bajo tierra. Grabada, con sangre. Ya no tenía dudas. El faro lo estaba marcando. Poseyendo. Preparándolo para reemplazar a Abraham. Esa noche, antes de intentar dormir, escribió por primera vez en su cuaderno de notas personales. Día 1. Ya no sé cuánto tiempo ha pasado. La isla está viva. El faro no es un edificio. Es un organismo. Y yo estoy siendo absorbido. No sé si podré resistir. Pero si alguien lee esto, no enciendas la luz por curiosidad. Hazlo por supervivencia. Porque si se apaga, ellos vendrán. Y no se irán jamás. En el diario de Abraham, apareció una nueva frase escrita por una mano diferente. Una frase dirigida a él. Bienvenido, Elías. Has cruzado el umbral. Capítulo 7. La mujer del mar. Durante 3 días, Elías apenas comió. El agua del tanque sabía salada. La comida enlatada, cuando la probaba, dejaba un regusto a óxido y moho. La isla lo estaba rechazando. El faro, sin embargo, parecía alimentarse de su miedo. Las marcas en su piel no desaparecían. Nuevas espirales aparecían en su espalda, en la planta de los pies, incluso en la lengua, como tatuajes impuestos por algo más antiguo que el lenguaje. Y entonces, al anochecer del tercer día, la vio. Estaba en la playa, de pie sobre las rocas, completamente desnuda. Su piel brillaba con la humedad de la marea. El pelo largo le cubría parte del rostro, pero no del todo. Sus ojos eran tan negros como las profundidades. Elías la observó desde la cima del faro. No podía moverse. No podía apartar la mirada. Ella alzó la mano y lo señaló. No con violencia, ni amenaza. Más bien con una ternura inquietante. Luego desapareció con la niebla, como si el mar la hubiese tragado. Esa noche soñó con ella. Flotaban ambos bajo el agua, envueltos en una danza hipnótica. Ella se le acercaba, acariciaba su rostro, le susurraba palabras en un idioma que no entendía, y aún así las comprendía. Hablaba de un pacto. De un ciclo. De una herencia. Cuando Elías despertó, tenía los labios mojados. Y una concha marina en la mano. El diario de Abraham había cambiado de nuevo. Ahora las páginas contenían dibujos detallados de ella, la mujer del mar. Aparecía saliendo de la espuma, cubierta de algas, con ojos vacíos. A veces seduciendo. A veces gritando. A veces ahogando al propio Abraham en un dibujo donde las olas lo tragaban y sus brazos suplicaban ayuda. Había una frase repetida a lo largo de las páginas. No escuches su canto. No sigas su voz, y en letras más pequeñas, al margen. Pero si la ves, ya es tarde. Elías bajó a la sala subterránea. Esta vez llevó una linterna más potente y una cuerda atada a su cintura. No sabía cuánto más podría soportar sin perder la razón. El espejo seguía ahí. Y ahora, no estaba cubierto. La figura del reflejo era él, pero no él. Su piel se veía húmeda, con branquias en el cuello. Las manos, con membranas entre los dedos. Y los ojos, esos ojos abisales. Detrás del reflejo, ella apareció. Se reflejaba también. Pero no estaba en la sala real. Solo en el cristal. Se acercó a su reflejo, le rozó los labios con los dedos. Sonrió. Y entonces dijo su nombre. Elías, ¿quién eres? Susurró él, temblando. Soy el precio. Soy la memoria. Soy el amor que Abraham no quiso aceptar. Elías se echó hacia atrás, tropezó, cayó. Se levantó y corrió. Subió las escaleras a trompicones. El faro crujía como si se riera. La lámpara parpadeó por primera vez en días. Algo quería entrar. Al día siguiente, se acercó a la playa. El mar estaba en calma. No había viento. El mundo parecía detenido, en pausa. Y allí estaba ella otra vez. De pie, donde la había visto antes. Te conozco, dijo Elías. Lo sabes. Eres lo que Abraham vio. Soy lo que él rechazó. Por eso se quedó. Por eso tú estás aquí. Ella se acercó. Elías no se movió. Sentía una mezcla de miedo, deseo, y un anhelo inexplicable, como si toda su vida hubiese sido una preparación para ese momento. Ella lo besó. El mundo giró. Elías despertó en su cama. Solo. Pero con los labios sangrando.
Y en su pecho, sobre el corazón, una nueva marca. Una espiral rodeada por dos alas. Oh. ¿Eran aletas? Esa noche, escribió una entrada nueva en su cuaderno. La mujer del mar no es una alucinación. Está viva. Me ha marcado. No sé si soy todavía humano. Mis sueños no son sueños. Son llamados. Estoy viendo cosas que no debería ver. Y temo que ya no soy yo abajo. Alguien había escrito otra frase. Con tinta negra. Así comienza la transformación. La isla no libera. La isla transforma y justo antes de dormir, Elías escuchó un canto. Un cántico melódico, suave, imposible de imitar. Venía del mar. Y lo llamaba por su nombre. Capítulo 8. El despertar del faro. Elías despertó empapado en sudor. O al menos, eso creyó al principio. Pero no era sudor. Era agua salada. Se incorporó jadeando, con la respiración agitada. Las sábanas estaban mojadas, el colchón encharcado. Al mirarse al espejo del baño, se quedó paralizado. Tenía escamas. Pequeñas, apenas visibles, pero ahí estaban. Iridiscentes, verdes y plateadas. Justo en su cuello, donde antes solo había piel. Las tocó. Ardían. Las náuseas lo hicieron vomitar. El vómito olía a mar. Desesperado, subió a la torre del faro. Necesitaba aire, necesitaba sol. Necesitaba respuestas. Pero cuando llegó a la cima, la lámpara del faro estaba encendida. No solo encendida. Giraba. La bombilla rota. El sistema dañado. Todo debía estar apagado. Pero giraba lentamente, proyectando su haz de luz sobre el mar en calma, como siguiera a alguien. O a algo. Elías retrocedió, helado. ¿Quién está ahí? Gritó al vacío. El eco le devolvió su voz. ¿Quién está ahí, ahí, ahí? Entonces sintió la vibración bajo sus pies. El faro respiraba. Volvió al sótano. Ya no por curiosidad, sino por necesidad. Debía entender qué le estaba pasando. El diario de Abraham lo esperaba. Y esta vez, la página que se abrió sola tenía una fecha exacta. 3 de noviembre de 1927. He cedido. La vi en la playa, como tantas otras veces, pero esta vez no huí. Esta vez la escuché. Me dijo que el faro es su guardián. Que fue construido sobre su santuario. Que cada farero que llega es parte de un ciclo. Que el primero de nosotros la amó, y la traicionó. Y ahora, todos pagamos el precio. He empezado a cambiar. No solo en sueños. Mi voz suena más grave. El agua ya no me ahoga. A veces despierto caminando hacia el mar, sin saber cómo llegué allí. Ella me espera. Siempre me espera. Y ya no sé si quiero volver. Elías dejó caer el diario. Temblaba. No solo de miedo, sino de reconocimiento. Lo mismo le estaba pasando. Corrió al escritorio. Abrió los cajones buscando más pistas. Encontró una vieja fotografía. En ella estaba Abraham, joven, sonriente, acompañado de una mujer de cabellos mojados, ojos negros y piel pálida. Elías reconoció esa cara. La misma que lo había besado. La misma que lo estaba reclamando. Esa noche, no encendió la lámpara. Tampoco cerró la puerta. Bajó a la playa, impulsado por una fuerza que ya no era suya. La marea subía, pero no se detenía. Tocaba sus pies, subía por sus tobillos, y él no sentía frío. Sentía pertenencia. Ella emergió del agua, como un suspiro hecho carne. «Has visto demasiado», dijo con voz suave. «¿Qué soy?», preguntó Elías. «El último guardián. La última sangre del pacto». «¿Por qué yo?». «Porque tu linaje se remonta al primero. El que me traicionó. El que me amó y huyó». «¿Abraham?». Ella negó con la cabeza. «No. El primero fue tu bisabuelo. El que construyó el faro». «No, has venido a cerrar el ciclo, Elías. Lo sabes. Ya no puedes huir». Elías cayó de rodillas. La arena temblaba bajo él. Su cuerpo ardía. Las escamas se extendían. Podía respirar profundo, aunque el aire supiera a sal. Ella se le acercó. Lo abrazó. Y susurró al oído. «Cuando el faro despierte por completo, el mundo volverá a conocerme. Y tú serás mi voz». Esa madrugada, la lámpara giró más rápido. La luz fue tan intensa que pescadores en la costa a más de 20 kilómetros juraron verla. El mar se agitó. Y en la profundidad, algo gigantesco se movió. Antes de que amaneciera, Elías escribió su última entrada en el diario. «Ya no me pertenezco. Ella me ha marcado. Estoy despertando al legado». El faro no es una guía. Es una llamada desde el pueblo. Días después, un niño señaló hacia el horizonte.
Mamá, el faro brilla otra vez. Imposible, está abandonado. Pero lo vi. Y alguien me saludó desde la cima. La madre no respondió. ¿Por qué también lo vio? Una figura. Alta. Humana, pero no del todo. Con ojos como pozos sin fondo. Capítulo 9. El regreso de Abraham. Los días pasaban sin nombre. Las noches, sin sueño. Elías apenas sabía cuánto tiempo había pasado desde su encuentro con ella, la mujer del mar. Su cuerpo seguía cambiando. La piel más tersa, los ojos más oscuros, la necesidad constante de agua. Ya no comía. Ya no le importaba. Algo más fuerte lo alimentaba ahora. El faro giraba sin que él lo activara. La luz era más fuerte cada noche. Y el mar, más salvaje. Pero esa mañana, cuando la neblina cubría la costa como un sudario, algo cambió. Un golpe. Fuerte. En la puerta principal. Toc. 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 Elías bajó lentamente las escaleras. Sus pies ya no hacían ruido. Su sombra parecía moverse con voluntad propia. Y al abrir, no encontró a una criatura marina, ni a un espectro del océano. Encontró a un hombre. Anciano, encorvado, cubierto con un abrigo marinero harapiento. Su barba era una maraña blanca y su mirada, vacía. Pero viva. «Elías», dijo con voz de sal y viento. «¿Quién?» «Soy Abraham». Por un momento, Elías pensó que era un engaño. Que su mente ya estaba rota y se le aparecían figuras del diario. Pero no. Aquel hombre respiraba, se movía, temblaba de frío. «No puede ser. Usted está muerto». «Debí estarlo», respondió Abraham, entrando sin pedir permiso. «Pero el mar no me dejó». Se sentó en una silla junto a la estufa. No pidió fuego. No parecía necesitarlo. «Estuve atrapado en las grietas del faro, donde el tiempo no pasa. En los pasadizos antiguos, entre lo real y lo que yace debajo. ¿Ella te mantuvo con vida?» Abraham alzó la mirada. Tenía lágrimas en los ojos. «Ella me maldijo con vida eterna. No como castigo, como testigo. Quería que viera lo que vendría. Lo que tú serías». Elías se estremeció. «¿Qué soy?» «Una herramienta. Una llave. Una herencia maldita». Durante horas, Abraham habló. Elías apenas respiraba. El faro fue construido no como guía para barcos, sino como prisión. En los tiempos antiguos, los pescadores de la costa adoraban a una entidad marina. Una diosa caída. No tenía nombre humano, pero la llamaban ella que susurra en las olas. Se hacían ofrendas. Se pactaban nacimientos. Se exigía sangre. Pero cuando el linaje original la traicionó, un antepasado lejano de Elías, los pescadores sellaron su santuario bajo la tierra. Y construyeron el faro sobre él, usando piedra negra sacada del fondo del mar. Pero ella nunca se fue. «Cada cierto tiempo, el faro elige a uno de nosotros», dijo Abraham. «Y cuando llega el elegido, todo vuelve a comenzar. ¿Y si me niego? Entonces tomará tu cuerpo, y buscará otro alma. Pero no se detendrá». Esa noche, Abraham llevó a Elías a una trampilla oculta bajo la torre. Una que ni siquiera él había notado antes. Bajaron con lámparas de aceite y el silencio retumbando entre las paredes de roca viva. «Aquí es donde estuve», dijo Abraham, apuntando a un muro cubierto de símbolos antiguos. «Aquí es donde me hablaba. Donde me mostró el mar bajo la tierra». Al tocar uno de los símbolos, la pared vibró. Un sonido húmedo. Como un corazón latiendo. Y entonces, se abrió. Detrás había una caverna. Gigantesca. Llena de agua negra. En el centro, un pedestal de piedra con marcas similares al diario. Y encima de él, una figura. Parecía un cuerpo. Pero no era humano. Era alargado, cubierto de escamas, y tenía garras finas como agujas. Su rostro estaba cubierto por una máscara de conchas, y de su pecho brotaba una luz tenue, como la del faro. Elías sintió que algo dentro de él despertaba al verlo. «¿Qué es eso?» «Tu verdadero destino», susurró Abraham. «Es lo que queda del primer farero. El que ella amó. El que la encerró. Lleva su sangre, y tú también». Elías cayó de rodillas. Las voces volvieron. Más claras. Más íntimas. «Tómalo. Reclámalo. Termina lo que empezó. Abre las puertas del mar». Cuando salieron de la caverna, Abraham colapsó. «No tengo mucho tiempo», jadeó. «Mi propósito era guiarte hasta aquí». «No puedes morir», dijo Elías, arrodillándose junto a él. «Sí puedo», respondió con una sonrisa amarga. «Ahora que tú has llegado, ya no soy necesario». Antes de morir, le entregó algo.
Un pedazo del diario original. Uno que nunca estuvo en el libro. Si el ciclo ha de cerrarse, que el heredero decida abrir el mar, o sellarlo para siempre. Elías lo miró. Miró el mar. Miró la cima del faro, donde la luz giraba como un ojo eterno. Y por primera vez, comprendió. Tenía elección. Pero solo una. Y el tiempo se agotaba. Capítulo 10. Las puertas del abismo. La tormenta que había azotado la isla comenzó a amainar, pero el aire seguía pesado, como cargado de presagios. Elías permanecía frente a la entrada de la caverna, el fragmento del diario de Abraham apretado contra su pecho, mientras la luz del faro detrás de él giraba en un ritmo incesante. Sus pensamientos se agitaban como olas en un mar embravecido. ¿Abrir las puertas del mar para liberarlo encerrado? ¿O sellarlas, manteniendo el equilibrio, a costa de sacrificar su propia alma? En sus manos, sentía el peso de generaciones. No era solo su lucha. Era la de todos los fareros, la de Abraham, la de sus ancestros y la mujer del mar. Mientras la bruma se dispersaba, una voz suave y profunda emergió del agua negra de la caverna. Elías, el heredero. Una figura apareció entre la penumbra. La criatura marina, aquella presencia envuelta en escamas y con máscara de conchas, ahora despertando en toda su majestad. Has llegado al final del ciclo. ¿Quién eres realmente? Preguntó Elías con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza desbocada. Soy la memoria de los antiguos mares. La voz de los olvidados. El precio del pacto. Los ojos de la criatura destellaron con una luz azulada y antigua. Este faro fue construido para contener mi esencia, para impedir que la oscuridad se desbordara. Pero también para contener a quien la heredara. Tú. Elías tragó saliva. Recordó las marcas en su piel, los cambios, las voces. ¿Qué ocurre si abro las puertas? La libertad. El renacer de un reino sumergido. Pero también la destrucción de la superficie. ¿Y si las sello? Tu humanidad se perderá en la prisión que mantengas. Morirás lentamente, atrapado entre dos mundos. El viento se levantó nuevamente. La tormenta interna del faro se intensificó. Elías cerró los ojos, recordando el abrazo de la mujer del mar, la voz de Abraham, el peso de la historia. Con determinación, dio un paso hacia adelante, al pedestal, y colocó el fragmento del diario. Sintió cómo la tierra vibraba, cómo el mar latía bajo sus pies. Entonces, alzó la mirada. La criatura esperó. Con un susurro que parecía salir del mismo viento, Elías pronunció su decisión. No permitiré que más almas sean atrapadas. Entonces serás mi guardián, respondió la criatura, y el faro, tu prisión. Un brillo cegador lo envolvió. Cuando la luz bajó, Elías estaba solo. El faro ya no giraba. La tormenta se había ido. Pero en el silencio quedó una última inscripción en el diario. El guardián renace. El ciclo continúa, pero el faro, nunca más apagará su luz. Capítulo 11. El nuevo vigía. La calma que siguió a la tormenta fue engañosa. Elías despertó en la penumbra del faro, pero ya no era el hombre que había llegado semanas atrás. El aire tenía un sabor metálico, salado y extraño, como si la misma esencia del mar estuviera impregnada en su ser. Sus ojos, antes humanos, ahora reflejaban la luz con un brillo profundo y azulado, similar al de las criaturas que había visto en sus sueños. Su piel, aún marcada con las espirales, parecía haber absorbido la humedad del océano, y sus manos tenían una textura diferente, sutilmente rugosa, como si una nueva capa estuviera formando sobre ellas. Al levantarse, sintió un peso en el pecho, una mezcla de dolor y poder que no sabía describir. Su respiración era más lenta, pero más intensa, como si cada inhalación llenara un vacío que antes desconocía. El diario de Abraham y el fragmento que había usado para sellar la caverna descansaban sobre la mesa. Se acercó con pasos firmes, conscientes de cada movimiento, de cada sonido reverberando en el silencio del faro. Al abrir el diario, las páginas parecían vibrar bajo sus dedos. Nuevas inscripciones aparecían ante sus ojos, escritas con una tinta que parecía moverse como agua. El guardián debe ser uno con la luz y la oscuridad. Entre el mar y la tierra, su alma será faro y prisión. El precio es la libertad, pero la salvación del mundo. Elías, has aceptado la carga. No estás solo. Mientras leía, un eco resonó en el faro. No era un sonido común, sino un susurro que parecía provenir de las paredes mismas. Elías, estoy aquí, respondió, sin miedo, aunque su voz tenía un matiz extraño, como si no proviniera únicamente de él. De repente, la puerta del faro se abrió lentamente, a pesar de que él no la había tocado. Una brisa fresca entró, trayendo consigo el aroma del océano profundo, mezclado con un toque de misterio y peligro.
Al mirar hacia afuera, vio figuras pequeñas que se acercaban desde el pueblo. Pescadores, niños, ancianos. Habían oído hablar de la luz que volvió a brillar y venían atraídos por la esperanza y el misterio. Elías descendió los escalones, con una tranquilidad que contrastaba con el nerviosismo de los visitantes. ¿Quién eres?, preguntó uno de los pescadores, un hombre de rostro curtido por el sol. El nuevo guardián, respondió Elías con solemnidad. El faro ha despertado, y yo soy su vigía. Los presentes intercambiaron miradas, algunos con incredulidad, otros con temor. ¿Qué significa eso para nosotros?, inquirió una mujer mayor. Que la luz protegerá a la costa, y que los secretos del mar permanecerán sellados. Pero también significa que habrá sacrificios. Que el faro tiene voluntad propia. Pasaron los días, y Elías se adaptó a su nueva vida. Cada amanecer, encendía la linterna y la hacía girar, lanzando su haz sobre el mar. Cada atardecer, sentía la llamada del agua en sus venas. El diario se convirtió en su guía y su compañía. En él anotaba sus experiencias, sus dudas y las voces que a veces susurraban en su mente. El pueblo, por su parte, volvió a hablar del faro con respeto y temor reverente. Las leyendas se renovaron, y muchos juraban sentir una presencia protectora en las noches más oscuras. Pero Elías sabía que su sacrificio tenía un precio. Cada vez que la luz giraba, sentía como una parte de su humanidad se desvanecía, como si el faro absorbiera sus recuerdos más queridos. Soñaba con la mujer del mar, con Abraham, con su familia. Soñaba con ser libre. Pero sabía que la libertad no era para él. Una noche, mientras la luna bañaba la costa con su luz plateada, Elías escuchó un canto. No era la melodía dulce y seductora de la mujer del mar, sino un canto antiguo, profundo, que emanaba desde lo más hondo del océano. Se acercó al borde del acantilado, sintiendo la fuerza de ese llamado. «Estoy aquí», susurró. «Soy el guardián». Y en ese instante, comprendió que el ciclo no había terminado. Solo había comenzado una nueva era. En su diario, escribió la última frase que pudo. «No soy el hombre que fui. Soy la luz en la tormenta. Soy el faro. Y mientras la luz brille, ellos no pasarán». Capítulo 12. El legado del farero. Las olas rompían con fuerza contra los acantilados, lanzando espuma blanca que parecía danzar bajo el cielo grisáceo. La tormenta, que había acechado durante semanas, comenzaba a disiparse, dejando tras de sí un mar calmado pero cargado de secretos. Elías permanecía en la cima del faro, la lámpara girando lenta y majestuosa, proyectando su haz de luz interminable sobre el océano y la isla. Ya no era solo un hombre. Era un vigilante eterno, un guardián de un pacto milenario entre el mar y la tierra. Esa madrugada, mientras la niebla se levantaba, Elías sintió una presencia diferente. No era la mujer del mar, ni las sombras del pasado, ni siquiera Abraham. Era algo nuevo, una energía que parecía brotar de las entrañas mismas del faro. Se acercó al pedestal en el sótano, donde años atrás había sellado la caverna, y encontró el diario abierto en una página que nunca antes había visto. Las palabras parecían escritas con tinta de agua, líquidas y vivas. El tiempo es un círculo, y el guardián, un eslabón. Para que la luz nunca muera, debe haber siempre alguien que se sacrifique. Pero el final no es la muerte, sino la transformación. Elías leyó lentamente, sintiendo como cada palabra resonaba en su alma. De repente, un viento fuerte recorrió el faro, apagando momentáneamente la luz. Por un instante, el mundo se sumió en la oscuridad. Elías cerró los ojos y escuchó un susurro. ¿Estás listo para el último paso? Abrió los ojos para encontrarse con Abraham, de pie frente a él. No como un hombre anciano y derrotado, sino como un espíritu brillante, liberado de su prisión. «Has hecho más de lo que creí posible», dijo Abraham. «Ahora te toca a ti». «¿El último paso?», preguntó Elías, con el corazón latiendo como un tambor. «Debes unirte al faro. No solo como guardián, sino como su esencia. El faro vive por y para su vigía. Cuando el ciclo se completa, la unión es inevitable». «¿Y qué pasa conmigo?». «Serás parte del faro, eterno y libre. Ya no estarás atado a un cuerpo mortal, pero tu voluntad seguirá guiando la luz y protegiendo la isla». Elías respiró profundo. La elección que enfrentaba era la más dura: renunciar a su humanidad o permitir que la oscuridad se extendiera nuevamente. El mar rugió como respuesta. «Estoy listo», dijo finalmente, con voz firme. «Que se cumpla el legado». Un resplandor envolvió el faro, iluminando cada piedra, cada rincón oculto, cada memoria atrapada en sus muros.
El cuerpo de Elías comenzó a brillar con una luz azulada, su piel tornándose traslúcida, sus ojos reflejando el cosmos. Sintió como su ser se expandía, fusionándose con el mecanismo, con la luz, con la propia esencia del faro. El tiempo perdió sentido. Desde el pueblo, los habitantes miraban hacia la costa y veían cómo el faro brillaba con una intensidad nunca antes vista, su luz atravesando nieblas, tormentas y noches sin luna. La mujer del mar apareció una última vez en la orilla, observando con una mezcla de respeto y melancolía. El ciclo se ha cerrado, susurró. El mar y la tierra en equilibrio. En la cima del faro, la luz giraba eterna. Y dentro de ella, la conciencia de un hombre que había elegido ser más que humano. El guardián convertido en leyenda. El faro convertido en alma. El diario, que había sido testigo silencioso de la historia, descansó finalmente cerrado. Pero en su última página, con una caligrafía desconocida, apareció una frase. Donde haya oscuridad, que siempre haya luz. Donde haya miedo, que siempre haya guardián. Así terminó la historia de Elías, el farero. Pero comenzó el legado del faro. Y mientras la luz siga girando en lo alto, ningún secreto del mar podrá romper la paz. La isla, el faro y el mar permanecieron unidos, eternos. Y en las noches de tormenta, cuando la luz brilla más fuerte, algunos pescadores aseguran escuchar un canto antiguo, un canto que protege. Un canto que nunca muere.